Amigos y enemigos de YouTube. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Nihongo. ¿Eh? Volvemos, amigos y enemigos de YouTube, volvemos a Japón. Ima no se lo cree. Está así, tiene la voz tomada porque ayer estuvimos en el karaoke. Oficialmente estuvimos en el karaoke. Bueno, oficialmente hemos pillado algún ticket. Y eso que dijimos que nos íbamos a cuidar. Sí, pero vamos. No. Yo creo que nos lo han pegado. ¿Quién te lo ha pegado? Seguramente alguna alumna mía. Alumna de Ima, protegeos, protege vuestra vida. Bueno, pues ya estamos camino de la T2, camino de Roma, de la ciudad ¿De qué? de las ruinas y de los locos que conducen con coches. De las moneditas de la fuente. Monedita de la fuente, luego las recogen. Fabio Limpio es más pequeño del mundo. Ahí donde la tenéis, una persona menudita, pero estaba ya pensando en su sándwich de jamón y queso. Hemos pasado ya el control, todas esas cosas que no se pueden grabar, pues se me mato. Y me han parado por drogas, porque como tengo estas pintas, o por explosivos, que para el caso es lo mismo. Pasa por la mochila a ver si este ha hecho un explosivo. El de flipante fue cuando fui a Londres, que me cachearon entero. Y mira que me ha ajustado la barba. Y la puerta está ahí. Hay que hacer zoom. ¿Esto hace zoom? No hace zoom. A ver si metes aquí zoom. Está por ahí. Así que nada, comienza nuestra aventura. 3 de noviembre de 2023. No sé en qué puto año vivo. Claro, como soy un viajero del tiempo, según la de recursos humanos de mi empresa, pues claro, no sé en qué día. Mira, qué felicidad. Esto es la felicidad. Eso es palabra. Camino del aeropuerto Francisco. Y nada, yo no me lo creo. No creo que me voy a sacar una botella de Calpis, una máquina. Signore e signori, buon pomeriggio, sono Loredana Nocito, responsabile di cabina ITA Airways, parte di SkyTeam, vi dà il benvenuto a bordo. El temporal. Mira. Aplaude, Inma. Es la 15, Inma. La 15. Que sale en 20 minutos el avión. Nos hemos dejado a Gira.
Bueno, este es el estrés de las escalas, que no sabes, me está acabando gente que no debería, que no sabes nunca si vas a llegar, si no vas a llegar, si te va a ir el avión sin ti, si van a las maletas no van a llegar, como decía Isma. Y bueno, pues no pasa nada, existen aplicaciones maravillosas que te dicen la puerta. Aunque Y no escuchas nada. se tapan los oídos. Aunque vamos a mirar un panel por si acaso. No vaya a ser que la aplicación está de mierda, me esté mintiendo, que puede ser. Pero sí, las escalas son esto. Por cierto, muy bonito el aeropuerto de Roma, de Francisco Franco. Iván. Siempre hay que mirar un panel. Coges el panel, coges el vuelo. A ver, Isma. Estoy en ello. Tokio. Embarco. T15. ¿Y por qué está tan lejos, diréis? ¿Y por qué la E? Porque ahí tenéis la razón. Pues hay que hacer el control de pasaporte para que me mire en la cara el escáner y diga terrorista. Y ya está. Y se acabó mi viaje. Así de fácil, así de rápido. Si este vídeo es muy corto, es que se acabó aquí. Literalmente sudando y la gente corriendo. La gente corriendo en plan, que perdemos el avión, que nos dejan aquí. Y yo, la hostia. ¿No crees que no? Que están embarcando, que están embarcando. Ha dicho, son todos, han llegado todos. Estábamos nosotros y unos chicos detrás. Para que veáis que no hemos exagerado. Es que poco más si no lo contamos, o sea, pero si estaba todo el mundo sentado. Estaba todo el mundo. Y encima no nos salía la tarjeta de embarque, salía ahí todo el rato, se quedaba bucle. Bueno, vamos para Tokio ¿Y qué? os iremos contando. Y más está un poco regulinchi. Yo no estoy muy fino, pero es por haber cantado de noche mucho en el karaoke. No sé si se oye, pero esto no es un avión realmente. Es una boda gitana. Fijaos, me intenta grabar. Todo el mundo por ahí, sin parar, aunque apagan las luces, nos apagan ya hasta la pantalla, mira. Nos apagan todo y aún así. Y aún así hay gente hablando y levantándose. Estoy hasta las narices y tengo al de delante que me ha puesto el asiento en la cara. Y esto no pasa con Ana. No van a las Tejas Verdes, sino van a la compañía de aviones. Uy, qué bueno. Pues, mira. ¿Cuántas horas llevaremos? Si son las 6 en Madrid, casi las 7. Llevamos 3 horas y media. ¿Más? O 3 horas, más 3 horas. 3, 4, 5, 6. ¿Nada más? Joder, pues no queda vuelo, ¿sabes? Lo voy a hacer a ver si la que va al lado es... Su mujer. Me puedo poner así. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 3 de noviembre de 2023. Estamos en el avión de ITA Airways, antes conocida como Alitalia. ITA Airways. ¿Qué ocurre, Inma? Estamos aquí con las luces apagadas, pero la gente está de cháchara y no paran de levantarse. Afuera ya es de noche y esto es un no parar. Estamos sobre la guerra. Yo no sé si se conocen o no la gente, pero la gente se levanta. Sí, se saluda. Se va al otro lado. Hablan todos en italiano. Los japoneses no hablan, solo tosen. Una señora pobrecita, tan malita como yo. Y cuando he pedido comida japonesa, ella ha pedido comida europea. No, a mí me han ofrecido... Ah, sí, eso. La señora sí, es verdad. Bueno, y aquí estamos. Yo me estoy agobiando un poco, pero bien, bien, bien. Nos han quitado el entretenimiento. Nos han quitado la película de Harry Potter. Están reiniciando el servidor. Ahora es cuando dirán, ¿hay un Sisamin en la sala? ¿Hay un Sisamin en la sala? Y yo diré, no sé qué dices. Yo no hablar tu idioma. No, eso. Cuaderno de bitácora, suplemento. Solo han pasado 3 horas desde que salimos del aeropuerto de Franco, en Roma. El sopor de mi espalda no aguanta más. ¿Se lo has puesto para adelante o no?
quiero, no sé, que hagan una pizza en el horno que tendrán de piedra, porque supongo que esto al ser una nave estelar italiana, pues tendrán un horno de piedra y un molino con harina para hacer la masa, digo yo. Ay, tengo ciertas flatulencias debido a los fideos, pero no sé si debo explotarlas o no, porque puedo causar una especie de... Pero apunta hacia allá, a ver si No, me puedo levantar, haces que... sentarme ahí así, ponerme como una barra del bar, como hacen algunos aquí que están poniendo su barra del bar. ¿Y de dónde saca ese hombre la bebida? ¿Sabes? De repente tiene un vaso con bebida. O sea, debe de haber un bar, Al bar. y no lo sabemos. Estoy por llamar y que me traigan algo. Aigua, Aigua. 2 aiguas. 2 aiguas. Ay. Cuaderno de bitácora, suplemento 2. Ahora no se contentan con permanecer levantados y hablar. Y no parar de hablar. Sino que además están poniendo canciones que probablemente provengan de una época del mismo aeropuerto del que venimos. Mientras pasamos los minutos jugando a Harry Potter y al Pokémon Esmeralda, pensamos en si nuestra patria es un lugar peor o mejor. Y si cada vez que vamos hacia el este la cosa empeora. Reflexiones a las 7:10 de la tarde, hora española. Seguimos la aventura. Resulta que hay un carrito con bebidas como si fuera una barra libre. Inmaculada ha ido a pedir agua y al levantarse ha golpeado al de atrás que tenía el codo fuera. ¿Algo más quieres contar? Sí, que había una chica que estaba dormida en 2 asientos, debe ser que va con su pareja, entonces está la pareja, ella apoyada en las piernas de él y ocupando 2 asientos, ahí tumbada como una reina. Claro. Y yo, qué hija puta. Eso pasa a veces. Maguari, estamos en Tokio. Aguante esta zorra. La zorra. Nos da igual ya todo. Hostia, el baño. Hoy haremos la review de verdad del baño. El consejo del rey del retro es que os hagáis el Visit Japan por el agua y por aquí, el QR del Fast Track, y así no tendréis que hacer papeleos de más. Como tiene Inma ahí, por ejemplo, os puedo enseñar el QR. Esa parte no, esos son datos confidenciales. El QR. Y así no hacéis el gilipollas. Es como si hubiésemos viajado a otra galaxia. ¿Tú sabes lo que es que se te quede la estalactita ahí? Y le das y aumentas la presión, se limpia la estalactita, luego te pasa el secador, el secaflis, y te deja aquello que pasas el papel y no hay nada que limpiar. Hay que decir que Inma está reventada. Yo no he dormido nada tampoco, Mira que espera, mira que... pero Inma está en la mierda. Lo mío debe ser la emoción. Luego caeré muerto en la cama, probablemente. 4 maletas, 4. Una del rey del retro. Os sonará de los vídeos. Mira, qué hermosa música. Sí, mira que esperas. Tengo los ojos cerrados. Es que con ese avión fiesta gitana, ¿qué quieres?
Pues hemos llegado al hotel y evidentemente hemos llegado tan pronto que hemos tenido que dejar las maletas. Nos ha hecho fotocopia de los pasaportes, que los he guardado yo, ¿los tienes tú? Ah, sí, lo debo tener en las fundas. Lo de los pasaportes y la paranoia que no los tengo es constante. Y nos hemos ido al 7-Eleven que hay enfrente, o sea, está al lado del Mistais de Asakusa, hay un 7-Eleven y eso es la salvación. Porque hemos comido un plato cada uno que nos lo han calentado. Los combinis son el bien. Os calientan la comida, no hace falta que sepáis japonés. Hay una pegatina en la barra, si puedo la grabo, que pone lo que quieres, bolsa, palillos, calentar. Y le haces así al japo. Y eso sí, en la máquina, si no vais... Y te lo da. Y te lo da. En la máquina, si no vais a pagar con efectivo, darle a Credit Card, no le deis Apple Pay. Sois gilipollas y le da Apple Pay. Y ya pagáis con la tarjeta, hay una máquina para pagar, o sea, no tenéis que darle ni efectivo ni nada a la persona. Os calienta la comida, os sentéis en la parada de autobús, no lo hagáis, pero es que no había otro sitio. Y luego cuando busquéis la basura, 3 sitios os dirán, ¿qué? ¿Estás buscando la basura? Está dentro. A nosotros también nos ha pasado. Y ahora vamos a buscar el Lawson 100 que leí en Japantonic, cuando escuché en Japantonic, que vale todo a 100 yenes, con mini de 100 yenes. Es que este sitio, esta calle son siempre de plantitas. Entonces, y los fontaneros famosos. Y yo sí. Por suerte no hace frío, pero tampoco hace mucho calor. Por suerte, hace un 25 grados, pero no, Isma. No. Pero estamos en manga corta, es que hemos salido de Madrid... Madrid... Espera, que todavía estamos... Sí. Y Madrid hace un frío de morías. 9 grados. Pero sí que mira... Y estufa. El abrigo, ¿dónde lo llevamos? Ahí. Y nos vienen sobrando casi los pantalones. Y venimos con botas de invierno. Así que esperemos, por el amor de Dios, que al menos nos sudemos. Porque ya lo que faltaba. En 2018 vinimos, que no hemos dicho nada, porque el primero que esté aquí dirá, ¿y esto qué dos? ¿Por qué dicen que han vuelto a Japón si no han dicho nada de que estuvieron en 2018? No he hecho ni intro ni nada. Bueno, pues eso. Como estuvimos en 2018, mira la reserva del booking más alta. Pues en agosto, que no os recomendamos que hagáis en agosto porque eso es la muerte. Y ahora hace un clima así, ¿no? Muy primaveral. Sí, súper a gusto. Aunque no sea, empieza en noviembre y vaya con botas. Unas botas que me he comprado exclusivamente para el viaje. Son las 2 y pico, Sí. 2 y 10 o así. Y en torno, no sé, ¿a qué hora anochecerá? ¿A las 4 o así? A las 4 se hace de noche. De hecho, tiene la pinta de la luz de las 5 de la tarde. Ya está el sol O sea, empezando a caer Pues eso. un poquito. Isma y yo nos vamos a duchar. No sé si Isma se dormirá y morirá. Yo juro que hoy piso o un Surugaya o un Bukov o un Jaro. Como que estoy aquí. Aunque me muera en la puerta. Aunque muera con las botas puestas. O me voy a comprar un termo de 30 euros también, puede ser. Ya nos van a echar. Por supuesto, a los que me conocéis, sí, ya me he bebido una botella entera de Calpis. Es que no me ha dado tiempo ni a grabarlo. Calpis, que es de la marca Asahi, que dice Isma que son unas cervezas. Y ahora ya no pone Calpis en la botella. Vamos a ver una máquina porque justo vamos a parar para adelante. Igual ya, pero cuando yo digo que no pone Calpis es que no pone Calpis. Pero ahí pone Calpis. ¿A que no va a haber un ejemplo aquí para enseñar? Pues luego lo enseño. Pone Watermilk. El soda no lo toméis, que tiene gas. Y el gas es muy malo para el intestino. Eso, ahí pone Lawson 100, seguro. Que de plantitas, Te va. por favor. El garaje 500 de Asakusa. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de un Lawson 100. Todo a 100 yenes, menos algunas cosas. Lo que no tiene precio está a 100 yenes y el resto de cosas, pues al precio que pone. Así que vamos a pillar aquí el desayuno, ¿no? Y lo que sea, lo que se tercie. ¿Veis lo que decía? Milk Water, pues es Calpis. Solo te pone ahí, antes conocido como Calpis. Bueno, ya hemos hecho el check-in del hotel y he tenido problemas como siempre con la tarjeta de ING porque ha detectado que no estaba usándola en Europa y estaba activado el uso fuera de Europa. Bueno, lo primero, esto te ha costado unos 57.000 yenes, que vienen a ser como unos 300 y algo euros. Ahora os hago la conversión a día de hoy. Lo primero en un hotel japonés, una casa japonesa, en Japón en general, es dejar las botas, los zapatos en la entrada. Algo que nos ahorra, pues ensuciar y limpiar también. Entonces siempre tienes unas chanclitas y te las pones. Lo bueno de este hotel, pues es muy recogidito, ¿vale? Y no entran a limpiar, con lo cual
pues no nos van a molestar. La cama pues es bastante amplia para los dos, sin problemas. Y aquí podéis dejar las maletas en un pequeño sofá. Hay aire acondicionado, entiendo que también habrá bomba de calor. Y bueno, una pequeña tele y una mesa que dentro de poco se llenará de mierda. Y las estanterías. Un cacharro de agua, un hervidor y una neverita con una llavecita que sale con una llave, o solo en casa. Luego tenéis un fregadero ahí, o sea, tenéis el lavabo fuera de la cabina, porque en Japón los baños suelen ser cabinas, y el filtro de aire EPA, que solo hay en todos los hoteles, y un microondas. En algunas habitaciones de este hotel hay cocina. Si queréis cocina, pues es una habitación superior, por así decirlo. Bueno, yo me voy a duchar. Inma está bastante cansada. Yo me voy a duchar y voy a intentar hacer una pequeña excursión, ¿vale? Una pequeña excursión. Voy a intentar. Antes de que se me haga de noche, porque como se me haga de noche me va a venir abajo, se me va a acabar la pila y voy a morir. Pero vamos, esto podría ser exactamente el mismo vídeo que hicimos cuando llegamos al hotel, al superhotel de Shinjuku, en Japón, en 2018. Llevo una puta hora intentando traducir el mando y he encontrado esto. Lo tenía puesto en calor, a 17 grados. Sudando, la gota gorda y demás. Ohayo gozaimasu, aunque ya será konnichiwa. Ahí más está ahí muerta. El baño para que lo veáis. Es un poco Frankenstein, Frankie Winnie. Es un poco Frankie Winnie, pero es que estoy en pelotas, ¿sabes? Baño un poco normal, con su taza de japo de chorrito, que tiene el mando aquí detrás de la puerta. Y la cabina, ¿no? Es la típica cabina, porque esto es una cabina entera, de arriba abajo. Pero es un hotel antiguo y bueno, pues barato y antiguo. Al salir del hotel tenemos la casa maldita japonesa. Un paso para, dos pasos para adelante. Dos pasos adelante. Dos pasos para atrás. Cualquiera que nos vea. Vaya gilipollas. ¿Y a dónde podemos ir para no dormir? A que te den un masaje. Ah, no, que ya está enfocado. ¿A dónde podemos ir para no dormir? Nada más llegar. A Akihabara. Está clarísimo. Digo que probablemente vayamos menos este año a Akihabara que otros años. Porque la idea es ir a Haroffs y a Bukovs. Ahora sé lo que son los Haroffs y los Bukovs gracias a Japan Game y al Rey del Retro. Que algunos solo saben que existe Akihabara. Vamos a Akihabara porque está cerca. Y luego nos iremos al Tokyo Skytree, al Pokémon Center, si no da tiempo. Todo esto se verá. Mirad qué cara más hermosa tiene mi mujer. Qué va, yo estoy hecha una mierda. Chirimoya. Cruza siempre en verde. En todos los países, es importante. Es que esto es la hostia, lo miras por donde lo mires. Voy a cansar a la gente de hacer tomas todas iguales. Y voy a dejar a Japón sin existencias de calpis. Una bici. Esto es un momento épico. Va a ser el primer Haroff Hobby-Off en el que entro en mi puta vida. Hobbylandia. Hobbylandia. Bienvenido a Hobbylandia. Que es una puta locura esto, porque hemos ido a Surugaya, cosa que yo no había hecho nunca en la vida. Y el Surugaya que hay al lado del VIP es un poco una cueva de los ladrones, es por ahí. Vamos a morir. Y hay que ir varias veces, es por ahí misma. Bueno, pero nos ponemos aquí. A ver. Estás ahí impactada por la sirena. Que ahí está el VIP Cámara. Y nada, hay que volver, pero hemos sacado algunos jueguecillos por menos de 1.000 yenes, que era la idea. Primeras semanas, buscar juegos de menos de 1.000 yenes, y luego ya, las últimas si hay dinero, pues ya, si encuentras los juegos que te molan, pues comprarlos. Es un poco, no, la forma un poco así inteligente de digregar. Mira, ahí al frente, hablando de digregar y de ahorrar, está lleno de gachapones. Los caprichos de la vergüenza saliendo ahí, todo eso, todo es...
出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてただ過ぎる日々に飲み込まれたYa que sí. Buenos días desde Tokio, Japón, a Sakusa.